Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gusto verlos a todos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí esta mañana para estudiar su palabra, estar adorando juntos, muy hermosos himnos. Y bueno, les voy a pedir que hablan, que hablan sus Biblias en Génesis. Era broma, pero me reí antes de tiempo. Vamos a la carta de Filemón en el Nuevo Testamento. Y mientras lo buscan, el Nuevo Testamento está antes de Hebreos y después de Tito. Quiero contarles una historia. Había un hombre que era esclavo y que ofendió fuertemente a su amo. Y por miedo a esto, el castigo que él tenía que recibir, él huyó. Esto se consideraba un fuerte crimen que merecía incluso la muerte. Con miedo, el esclavo huyendo llegó a una ciudad muy privilegiada, la capital del poder mundial, donde en una casa se encontraba un prisionero. Este prisionero tenía un mensaje impactante que compartirle, y al compartir ese mensaje con este esclavo, el esclavo creyó el mensaje y su vida cambió drásticamente. Resulta ser que entre las conversaciones entre el esclavo y el prisionero se dan cuenta que el amo del esclavo es conocido por el prisionero y que lo quiere mucho. Con mucho amor, el prisionero escribió una carta de liberación para el esclavo, para que fuera enviada a su nombre a este amo. Y el esclavo, acompañado con un colaborador del prisionero, se dirigió de vuelta a su ciudad con su amo con su carta en su mano. Este esclavo ya no tenía miedo al castigo, porque confiaba en su nuevo amo, y en el prisionero escribió la carta. Y la carta era una llave preciosa para él. Al llegar a la casa de su amo, es leída esta carta. Y la carta dice lo siguiente. Filemón capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, a quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones, por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera por obligación, sino por propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Vamos a orar. Padre y Dios bendito, te damos gracias por esta mañana. Podemos alabarte con libertad, podemos darte gloria. Y también damos gracias por esta carta que tiene mucho que enseñarnos, y
Te pido que por tu Espíritu Santo nos hables en esta mañana, nos instruyas y nos ayudes a entender el propósito de esta carta aquí. Gracias te damos por las vidas de Pablo, de Filemón y de Onésimo y lo que tenemos que aprender acerca de esto. Háblanos en esta mañana y que el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, leyendo esta carta, creo que es obvio decir que el esclavo es Onésimo, el amo es Filemón y el prisionero es Pablo. Y Filemón no es una carta de la cual predicarías muy seguido. Para empezar, es una carta muy pequeña. Y si somos honestos, ¿quién en sus años de cristiano ha escuchado un mensaje predicado positivamente acerca de Filemón? Podrás a lo mejor haber oído mencionar a Filemón en alguna predicación, pero muy poco probable has escuchado un sermón expositivo de esta carta. Al menos yo no recuerdo en mi tiempo como creyente en las iglesias que he estado haber escuchado el mensaje de Filemón. Y hoy veremos una introducción a esta carta y también veremos en resumen las enseñanzas de amor, perdón y gracia que nos deja esta carta. Es un libro que habla principalmente del perdón y he titulado este sermón Filemón, una carta de gracia, amor y perdón. Y cuando hablamos del perdón, mayormente hablamos del perdón de Dios, es decir, ese perdón que es de forma vertical. Pero esta carta lidia con un perdón horizontal. Y nuestro Señor Jesús nos enseñó que una de las maneras de saber que hemos sido perdonados por Dios de nuestros pecados es que podemos perdonar a otros de sus pecados en gracia. Entonces la evidencia de un amor y un perdón horizontal son la evidencia de un amor y un perdón vertical. Si nosotros hemos sido perdonados mucho, ¿cómo no vamos a perdonar a los que nos ofenden? Y de eso se trata el libro de Filemón. Esta es literalmente una carta personal. A diferencia de las demás epístolas de Pablo, esta es una carta con asunto personal. Dice Paco Orozco que esta carta es como un WhatsApp del apóstol Pablo. No era una carta con larga teología, mucha doctrina. De hecho, Romanos tiene aproximadamente 400 y tantos versículos. Y Filemón solo tiene 25. Era como un, hey, ¿qué tal? Con unos asuntos personales que lidiar. De hecho, es la carta más breve del apóstol Pablo. Y lidia con tres personajes principales que ya mencioné. Pablo, Filemón y Onésimo. Y vamos a ver quiénes eran estos tres personajes. Primeramente, ¿quién era Filemón? Filemón es un comerciante rico de la ciudad de Colosas. Y más que eso, él era un creyente. Alguien que se había convertido bajo el ministerio y la predicación del apóstol Pablo. No se sabe bien, pero muchos suponen que Filemón se convirtió al evangelio en Éfeso en el tercer viaje misionero de Pablo. Lo que sí sabemos es que Filemón vivía en la ciudad de Colosas. De hecho, ellos son los remitentes de la carta a los colosenses. Y en la carta a los colosenses, Pablo menciona que no había visitado esta iglesia. Y por esta razón se cree que Filemón se convirtió en la ciudad de Éfeso. Ahora, además de esto, la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Lo aprendemos aquí en esta carta en el versículo 2. Filemón prestaba su casa con amor para recibir a los hermanos domingo tras domingo. Él era el anfitrión de la iglesia de Colosas. Y eso me hace pensar en el hermano Fernando. Esta no es su casa, pero él siempre está temprano, preparado, con las sillas acomodadas y con el café preparado. Pero eso nos muestra el amor que Filemón le tenía a la iglesia. Ahora, Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Bueno, él era el esclavo de Filemón. Pero ¿qué más se sabe de él? Y no sabemos nada acerca de Onésimo. De hecho, no sabemos ni siquiera cómo llegó a ser esclavo. Los romanos, cuando conquistaban una ciudad, tomaban personas y luego las vendían. Y así es como llegaban a tener esclavos. Y probablemente eso le pasó a Onésimo. Así que su pasado está oscuro, no sabemos acerca de él. Todo lo que sabemos es que él vivía como esclavo en la casa de Filemón en la ciudad de Colosas. Y en su tiempo de esclavo, en la casa de Filemón, Onésimo hizo algo muy malo. Muy probablemente se cree que le robó algo a Filemón. De alguna manera le hizo algún daño. No tenemos detalles de cuál fue el pecado de Onésimo que ofendió a Filemón. También puede ser que Filemón pudo haber tenido alguna actitud áspera con su esclavo Onésimo. Y en el versículo del 15 al 16 pudiera dar la impresión de que la razón por la que huyó fue por alguna actitud de Filemón.
Pero lo que Pablo sugiere más bien es que la razón por la que huyó es para su conversión. Como diciendo que Dios lo tenía intencionado así, y por esta razón huyó para que viniera a mí, fuere salvo por la predicación de la palabra y poder enviártelo de vuelta como un hermano en la fe. Entonces, este tiempo en que huyó de su amo fue en el que Onésimo se convirtió a Cristo, y esto debió ser el propósito del Señor para que él regresara regenerado. Entonces, por esta gran ofensa, cualquiera que haya sido, Onésimo huye de su amo. Pero no puede quedarse en la ciudad tampoco, porque alguien en la ciudad pudiera identificarlo como el esclavo de Filemón. Entonces él huye y llega a Roma, que son unos 200 kilómetros de viaje, 2.500 kilómetros de viaje. Probablemente escogió la ciudad de Roma porque era una de las ciudades más grandes del momento y se pudiera esconder más fácilmente. Y llega con nadie más y nada menos que el apóstol Pablo. A la pregunta, ¿y quién era Pablo? Yo creo que la mayoría podemos responder eso. Sabemos quién es el apóstol Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, está ahora en la prisión en la ciudad de Roma. Versículo 1 nos lo hace muy claro. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Versículo 9 dice, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Versículo 13, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pablo, después de convertirse, pasa un tiempo en Antioquía. Después él se va con Bernabé a varios viajes misioneros. Y al final de su tercer viaje misionero, Pablo es encarcelado. Y después él pide ver a César y le manda a Roma. Y se queda allí en Roma encarcelado en una casa alquilada, en el cual tenía libertad para seguir predicando el Evangelio y poder tener visitas y otras libertades como ciudadano romano. En un tiempo de estar allí, en esta cárcel, en casa, no sabemos cómo pasó, pero llega Onésimo a la presencia de Pablo. Y Pablo es quien le comparte el Evangelio. Conociendo a Pablo, él lo debe haber compartido con pasión en el momento en que lo vio. Y comparte el Evangelio con Onésimo. En el versículo 10 lo llama mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Este es un lenguaje particular de Pablo cuando él dice que crió y discipuló a alguien en la fe. Pablo tenía una pasión por predicarles el Evangelio a los gentiles, así que en cuanto llegó Onésimo, Pablo le predicó el Evangelio de Jesucristo y su crucifixión y su resurrección, y el Espíritu Santo regenera a Onésimo y ahora él es otro hombre, un creyente. Ahora, la conversión de Onésimo fue tan impactante, fue un cambio drástico, que él decidió regresar a su amo a pedir perdón, restituir el daño arriesgándose aún a la muerte. Él era un esclavo y por la ley romana, Filemón podría incluso torturarlo y hasta matar a Onésimo si él quería. Por la ley, Filemón puede hacer con su esclavo como quiera, pero Pablo lo anima a la ley del amor en Cristo. Pero fue principalmente no por Pablo, pero por la gracia de Dios en la vida de Onésimo, que él decide regresar a enmendar este problema que había dejado. Dios está obrando poderosamente en la conversión de Onésimo, como en cualquier obra regeneradora. Es el poder del Evangelio, la obra de Dios, es el poder de Dios para quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne que ahora responde a Dios. Y una de las formas de responder es en arrepentimiento. El arrepentimiento te llevará a querer a enmendar y a resolver los problemas que tus pecados han ocasionado. Así que Onésimo decide regresar a enfrentar las consecuencias de su pecado sin importar lo que fuera a pasar. Ahora, Onésimo tiene un significado como todo nombre en la Escritura. Onésimo significa útil o provechoso. Y le dice a Filemón que antes le era inútil, pero ahora él es útil. Y no solo a Filemón, sino a ambos. Es muy útil, nos sirve a los dos. ¿Y qué diferencia hace eso? La gracia de Dios en nuestras vidas. Alguien que era inútil, alguien que estaba en pecado y que ofendido por la gracia de Dios, ahora es útil para todos, para la gloria de Dios. La conversión de Onésimo nos muestra eso. Y bueno, providencialmente, porque no sabemos si Pablo conocía o no a Onésimo de antes, o tal vez en sus pláticas salió el tema, no sabemos cómo, pero se toca ese tema, platicando acerca de su pecado. A lo mejor sale la mención de Filemón. Ofendí a mi amo Filemón y Pablo le dice, hey,
Yo conozco a Filemón, yo lo quiero mucho, es como un hijo espiritual. Y Pablo, aprovechando que Epafras está allí en Roma, quien era el pastor de la iglesia de Colosas, escribe esta carta para pedirle a Filemón que perdone a su esclavo fugitivo Onésimo. Y así, para no enviar solo a Onésimo y aprovechando enviar otras cartas, algo que aprendemos de la carta a los Colosenses es que Onésimo va con Tíquico, un colaborador del apóstol Pablo. En Colosenses 4, versículos de 7 al 15, encontramos una relación con la carta a Filemón. Los mismos que están con Pablo en la carta de los Colosenses son los mismos que están con Pablo al final de la carta de Filemón. En Colosenses aprendemos que Pablo envió a Tíquico con esta carta de los Colosenses, pero también envió a Onésimo con él a Colosas. Ambas cartas fueron escritas durante el mismo periodo, del 60 al 62 después de Cristo. Ambas fueron escritas en las prisiones de Pablo, tenían los mismos compañeros en ese mismo tiempo y ambas dirigidas a la ciudad de Colosas. Y los enviados son los mismos, Tíquico y Onésimo. Y esto nos dice que ambas cartas fueron entregadas al mismo tiempo. Onésimo llevaba la carta de Filemón y Tíquico llevaba la carta a los colosenses. De hecho, parece ser que Colosenses 4:9 hace un hincapié de lo que se dice en Filemón. Supondremos que la carta a Filemón hubiera sido leída primero y luego Colosenses. Y Colosenses 4:9 dice, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Como diciéndoles, ya que leyeron la carta de Filemón, sería un recordatorio, es uno de ustedes, es un hermano en la fe, es un creyente. Por Efesios también sabemos que llevaban una tercera carta en mano, y es la carta a los Efesios. Éfeso estaba en camino a Colosas, de Roma viajabas a Corinto, posiblemente directamente a Éfeso, y de ahí bajaban al suroeste a Colosas. Y bien, ambos viajan desde Roma hasta Colosas para entregar estas cartas del apóstol Pablo. Ahora bien, esta carta es muy pequeña. Es una carta que lidia con asuntos personales del apóstol Pablo. A primera vista, parece no contener doctrina teológica como las otras epístolas de Pablo, que contienen mucha doctrina. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué está en el Nuevo Testamento? De hecho, Filemón es una de esas cartas que fue añadida al último, fue añadido después. El erudito del Nuevo Testamento, J.B. Lightfoot, menciona que esto fue porque la iglesia neotestamentaria tenía una fuerte parcialidad contra Filemón, porque el tema principal de la carta no cabía con su idea de una epístola bíblica. La autoridad bíblica no estaba en cuestión, sabían y reconocían que la carta fue escrita por el apóstol Pablo. Pero el problema era que la carta a Filemón, como carta, no nos enseña nada sobre asuntos teológicos, nada sobre disciplina eclesiástica como tal. Y claro que no es cierto y lo vamos a ver. Pero es la primera impresión que te pudiera dar la carta. Pero esa era una de las razones, no es un libro doctrinal como tal. Y de hecho, es una de esas de las razones por las cuales a veces este pequeño libro es descuidado y menospreciado en las iglesias. Porque Pablo debió escribir muchas cartas personales. La pregunta es, ¿por qué solo esta está en nuestras Biblias? Y una teoría remarca el hecho de que en el año 110 después de Cristo, una generación después de los apóstoles, uno de los padres de la iglesia primitiva, llamado Ignacio de Antioquía, él fue condenado a muerte por el emperador romano Trajano, e Ignacio debía ser enviado a Roma para ser puesto a muerte por su fe en Cristo. Y en el camino, él pasa por varias ciudades y va escribiéndole cartas, y él escribe las 7 cartas de Ignacio. Y es interesante que esta carta que él escribe a Éfeso, siendo una de las ciudades principales, cerca de siendo Éfeso una de las principales ciudades cerca de Colosas, da el nombre de quien era el pastor de Éfeso en ese momento. Y adivinen cuál era el nombre de ese pastor. Es Onésimo. Ahora, solo han pasado unos años, si calculamos que Onésimo tendría entre 25 y 30 años cuando es enviado a Filemón, entonces pudieran haber tenido entre 60 y 70 años para ese tiempo. Entonces es posible que este fuera el mismo Onésimo, pero es especulación porque ni la Biblia ni de hecho la carta misma de Ignacio sugieren esto, pero esto lo hace una teoría interesante. Pero si de hecho es verdad que ese Onésimo era el pastor de Éfeso, sería la razón por la cual esta carta entró en el canon de la Biblia. Él hubiera valorado esta carta y por lo tanto la hubiera preservado como un tesoro. Esta es la carta que le dio su libertad como esclavo.
Y algo más que parece darle peso a esta teoría, muchos pudieran decir que ese Onésimo no era el mismo, que es un nombre común de ese tiempo. Como les decía, no hay nada que nos indique lo mismo, excepto por un detalle. En la carta que escribió Ignacio a la iglesia de Éfeso, en la que menciona a Onésimo, él hace ciertas referencias a la epístola, a la carta de Filemón. Así que si fuera verdad, tendría sentido. Ese esclavo pecador fue transformado por la gracia de Dios en un pastor en una de las iglesias más importantes de ese tiempo. Y estando cerca de la era de los apóstoles, no sería fácil tener el nombramiento de pastor. Pero eso demuestra el poder transformador de la gracia de Dios, y es lo que vemos. Comienza con el amor de Pablo para interceder por él, tanto como el perdón que le debió dar Filemón. Pero bien, esa sería una buena razón de por qué una de las cartas personales de Pablo fue incorporada al Nuevo Testamento. Pero en última instancia, el crédito principal es del Espíritu Santo. Él guió a los hombres, inspiró a los hombres a incluirlo como parte de la palabra de Dios, y también para preservar esa carta apostólica. Dios tenía un propósito para esa carta. Y nos deja un mensaje tan poderoso de que el Evangelio tiene el poder para transformar nuestras relaciones por gracia, en amor y para el perdón. Y de eso se trata esta carta. Ahora vamos a ver el contenido de la carta y vamos a ver primero rápidamente la estructura. Y primero, como todas las epístolas de Pablo, vemos su introducción de los versículos del 1 al 3. La tradición dice que Filemón es el papá, Apia es la esposa y Arquipo es el hijo. Por Colosenses 4:17 sabemos que Arquipo está funcionando como pastor ahora que Epafras está en la cárcel junto con Pablo en Roma. Y a pesar de ser una carta personal para Filemón, él pide que la carta sea leída a toda la iglesia. Porque aunque contiene asuntos personales para Filemón, los destinatarios dicen a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Todos estos son los destinatarios. La carta era para todos ellos. Después de esto, de los versículos 4 al 7, Pablo anima a Filemón de que está en sus oraciones. ¿Y qué ánimo debió haber sido para Filemón esto? Saber que el mismo apóstol Pablo lo estaba mencionando por nombre en sus oraciones. Y no solo eso, sino que Pablo le expresa el contenido de sus oraciones. Y al hacerlo, da testimonio de las buenas obras de Filemón y de su fe en el Señor Jesús. Pero una de las cosas por las que más menciona que está orando Pablo es para la comunión, la koinonía. Versículo 6. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y profundizaremos en esto después, pero lo que dice es que está orando por el conocimiento de todo lo que es bueno y que tiene que ver con la comunión que tienes con los hermanos en Cristo. Oro para que sepas cómo hacer lo bueno por causa de Cristo Jesús acerca de la comunión con los hermanos. Y si lo haces así, entonces tu fe será eficaz para la gloria de Cristo. En otras palabras, Pablo estaba preparando a Filemón por medio de hacerle saber el contenido de sus oraciones por lo que le va a pedir después. Después tenemos el versículo del 8 al 16, lo que es el contenido principal de la carta, donde Pablo expone ahora por qué está enviando la carta. Y el asunto es Onésimo. Hay un problema entre tú y Onésimo y necesitan reconciliarse. Necesita haber perdón entre ustedes. En otras palabras, Pablo intercede por Onésimo para que pueda reconciliarse con su hermano Filemón. Y después tenemos los versículos 17 al 22 que nos muestra el amor de Pablo por estos dos hermanos al interceder por Onésimo, de tal forma que se está poniendo él mismo como sustituto. Versículo 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré. Acéptalo como me aceptarías a mí. Es una sustitución. Onésimo se está presentando en el nombre del apóstol Pablo con su carta. Y de eso se trata estos versículos. Y finalmente tenemos la despedida de los versículos 23 al 25. Una clásica despedida de una carta paulina. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos de esta carta? Esta carta tiene tres elementos importantes: el amor, el perdón y la gracia.
Primeramente, esta carta es una carta de amor fraternal. Está escrita con el corazón derramado del apóstol Pablo. Aquí vemos el amor de un hermano por sus otros hermanos. Y lo que busca es el amor entre hermanos, la comunión, la restauración entre hermanos. Y menciona la palabra amor varias veces. Versículo 1 dice, Filemón, nuestro amado hermano. En el versículo 2, la Reina Valera 60, dice, a la amada hermana Apia. En el versículo 5 dice, porque oigo de tu amor. Versículo 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. Versículo 9, por causa del amor que te tengo. Versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Todos los hermanos son amados de Cristo y también deben ser amados nuestros. ¿Cómo podemos decir que un hermano no es digno de nuestro amor cuando el Señor nos ha amado de la misma manera? El amor es una de las principales características del cristiano. Jesús nos enseñó esto en Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Ese es el testimonio para el mundo, que tenemos un amor que es distinto, más profundo, más puro. Un amor entrañable los unos con los otros. ¿Cómo sabrán que somos cristianos? ¿Porque cantamos fuerte? ¿Porque tomamos la cena del Señor? ¿Porque venimos todos los domingos a la iglesia? No. Es por el amor que nos mostramos unos a otros en Cristo Jesús. Ahora, pudiera parecer que el propósito principal de la carta es que Pablo quería quedarse con Onésimo. Versículos 13 al 14, Pablo indica que quería retenerlo porque le es útil. Y luego dice que no quería hacerlo sin el consentimiento de Filemón, porque Onésimo aún era su esclavo. Entonces parece ser que Pablo lo está enviando con el propósito de que Filemón lo librara a Onésimo de su esclavitud para que pudiera regresar con Pablo. Pero eso no es lo que está solicitando. Lo que realmente estaba solicitando era simplemente que lo recibiera de vuelta con amor fraternal. Ese es el propósito de esa carta, el amor entre hermanos. Entonces esta carta nos está mostrando que llevar nuestras relaciones de manera correcta es tan importante como llevar doctrina correcta. ¿Y qué tan importante es que nuestras relaciones entre hermanos sean mejores que las que tenemos en las relaciones con el mundo? Muchos pudieran pensar que la doctrina lo es todo, pero si esa doctrina, ese conocimiento no lo puedes llevar a la práctica, de nada te sirve. El conocimiento de la doctrina es muy importante, pero la práctica de la doctrina también lo es. Y todavía aún más, puedes tener la doctrina correcta, la práctica correcta, pero si no tienes amor, todo es vano. Pablo les aclara esto cuando toca el asunto del amor en 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes, aquí estamos hablando de las acciones, todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios. Y esta carta nos muestra ese amor en acción. Y eso se reflejará en cómo llevamos nuestras relaciones con nuestros hermanos. Como he sido amado mucho, yo tengo que amar mucho. Y este amor es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. No estamos hablando de cualquier amor. Es el amor de Cristo y nosotros deberíamos amar igual. Ahora, damos testimonio de ese amor bíblico cuando nos perdonamos nuestras ofensas unos a otros. La reconciliación entre Filemón y Onésimo obra como una parábola del mismo evangelio. Un hermano me decía que esta carta es el evangelio en acción, y lo es, porque el evangelio es el mensaje de Dios que busca reconciliarse con el mundo. Verán, Pablo está tratando de que Filemón muestre cómo se ve un perdón bíblico, un perdón que solo la gracia y el amor de Cristo pueden lograr.
Recordemos que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por su propia voluntad no forzada, por el puro afecto de su voluntad, no por obras ni por méritos humanos, Él decide salvar y perdonar los pecados de su pueblo. Dios siempre busca. Él es el buscador principal. Muchos dicen, necesitas buscar a Dios. Yo no. Dios no está perdido. Tú no necesitas buscar a Dios. El perdido eres tú. Pídele a Dios que te busque. Y Él busca tener una relación contigo y una reconciliación. Dice 2 Corintios 5, 17 y 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el Evangelio. Ahora, hay dos cosas que entender. El perdón es una cosa y la reconciliación es otra. Perdonar a alguien es lo que estamos obligados a hacer como creyentes porque se nos ha perdonado mucho. Pero para un verdadero perdón bíblico debe de haber una reconciliación. Y por esa razón es Onésimo quien fue quien ofendió, es quien va y busca a su amo para no solo llevarle esta carta, pero para pedirle perdón y enmendar las cosas con él. Y lo que Pablo hace hincapié en la carta es... Lo que Pablo hace hincapié en la carta es que lo perdone, no por obligación, sino por voluntad, que acepte a Onésimo como a un hermano. Entonces, esta carta asume la reconciliación, pero habla en sí del perdón. Y la diferencia es esta. La reconciliación lidia con el pecado y el perdón, con ambas. Y el perdón no lidia con el pecado. La reconciliación busca que dos partes estén bien, pero el perdón solo puede lograr que una parte esté bien. Esa es la gran diferencia. Dios está buscando reconciliarse contigo por medio de tu arrepentimiento. Que reconozcas que has pecado contra Él y que te arrepientas y que pidas perdón. Y entonces, en gracia y por amor, Dios nos perdona. Así debe de ser también con nuestros hermanos en la fe. Puedes perdonar, pero primero tienes que mostrarle la falta a tu hermano. Tienes que mostrarle la falta en amor al hermano, no por señalar, no por juzgar, no para sentirte superior al hermano, pero buscando ese perdón el hermano. Si realmente amas a tu hermano, simplemente no puedes perdonarlo sin lidiar sin su pecado. Es más bien una falta de amor no lidiar con su pecado y decirle, ya está todo perdonado. Eso no se puede. Pero si el hermano ve su falta y la reconoce, entonces debes perdonarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve ese perdón? Cada vez que nos preguntamos, ¿cómo es que debemos perdonar a nuestros hermanos? La única cosa es ver y entender lo que Cristo hizo por nosotros y tratar de hacer lo mismo. Cristo nos perdonó perfectamente. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Isaías 43, 25. Y se nos pide ser imitadores de Cristo. Nosotros debemos perdonar como Dios nos perdona. Pedro le pregunta a nuestro Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto es, no es por cantidad, sino por calidad. Repito, el perdón que debemos dar como creyentes no se ve en cantidad, sino en calidad. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13, dice, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de tierna compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Verán, Pablo le dice a Filemón, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Si Filemón se enterara de que el apóstol Pablo vendría,
Él limpiaría toda la casa, lavaría las sábanas, prepararía un cuarto especial para él, mataría al becerro más gordo, haría todo este festejo, llamaría a toda la iglesia que viniera a su casa. Ahí viene el apóstol Pablo a mi casa, vénganse. Y cuando llegaría el apóstol Pablo, saldría corriendo, le lavaría los pies y lo recibiría con honor. Así dice Pablo, así es como debes recibir a Onésimo. Aunque te robó, aunque te lastimó, recíbelo como a mí mismo, porque él también ha sido lavado en la sangre del Cordero. Él es tu hermano en Cristo. Él es tu hermano que Cristo compró con su preciosa sangre. Trátalo como tal, como un hijo de Dios. Así es como Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Filemón, así como Cristo te perdonó, perdona también a tu hermano Onésimo. Y eso está en la otra carta que recibieron los mismos colosenses. Eso está en la carta de los colosenses. Y aquí está Pablo con todo interés y amor trayendo a Onésimo a reconciliación, primeramente con Dios por medio del Evangelio y después con Filemón, a quien había ofendido. Nosotros debemos de ser reconciliadores. Eso es lo que esta carta nos muestra, la importancia del perdón en amor entre creyentes. Finalmente, la gracia, el favor inmerecido. En primer lugar, vemos la gracia de Dios en su soberanía. No sabemos cómo Onésimo llegó a Roma y nos preguntamos cómo pudo llegar con Pablo, siendo Pablo un prisionero en una casa. ¿Habrá querido Onésimo entregarse a sí mismo? ¿Cómo fue que llegó a la casa donde Pablo estaba encarcelado? No sabemos, pero Onésimo llegó con el apóstol Pablo. Eso es obra de Dios, de su providencia para llamar a sus escogidos. Él va a obrar, Él va a llamar a los escogidos y va a quitar toda piedra de tropiezo. Él va a hacer que vayan al Evangelio. Porque Pablo hace que meditemos en la soberanía de Dios, versículo 15. Y él dice, porque quizá, por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado. Yo no conozco los planes de Dios, pero sí sé esto, dice. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Filemón, ¿has pensado en esto? Cuando un hermano nos ofende o nos hace algún daño, difícilmente podemos ver el bien. Habrá quien a lo mejor pueda ver el bien, la gracia de Dios en medio de las dificultades, pero realmente es muy difícil en medio del dolor y de la dificultad ver el bien que Dios está intencionando. ¿Cuál es tu plan, Dios, en medio de esto? ¿Cuál es el bien que vas a traer por medio de ese dolor? Filemón, Onésimo te hizo daño, te lastimó y huyó de ti. Pero ¿has pensado en todo el bien que Dios estaba obrando en medio de esto? Dios lo obró para mucho bien, porque quizá por esto se apartó de ti algún tiempo, para regresar regenerado en Cristo con el mismo amor derramado que ahora tú también tienes. Y ahora eso es gracia. Y por esa gracia vuelve a ti como un hombre nuevo, y por esto era necesario que él hiciera este mal. De hecho, eso nos recuerda a Génesis 50, cuando los hermanos están preocupados y José va a tomar venganza contra ellos. Les dice con tierno amor, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Onésimo pensó en hacerte mal, pero Dios lo cambió en bien. Es la gracia soberana de Dios. Pero también podemos ver la gracia del apóstol Pablo. Pablo cambia lugares con Onésimo. Versículo 18. Si te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré. Pablo sabía muy bien sobre la gracia de Cristo en su vida. Él entendía la gracia abundante de Dios para perdonar pecadores. Donde un pecador no puede pagar, Dios ya ofreció el pago completo y perfecto en nuestro lugar. Y Onésimo no puede pagar la ofensa, pero Pablo le dice, cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y esto apunta a Cristo. Nuestros pecados son puestos a la cuenta de Cristo. Cristo está diciendo, si en algo te falló Jorge McFarland, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Pero no nada más Cristo cargó
con nuestra deuda, también hizo un glorioso intercambio. También Cristo puso todas sus riquezas de su justicia a nuestra cuenta. En otras palabras, Cristo intercambió nuestras cuentas. Él se quedó con toda nuestra deuda y nosotros con toda su riqueza. Él cargó con todos nuestros pecados y Él nos ha dado su perfecta justicia. Y puede estar seguro y confiado, tanto como Onésimo que iba con su carta. Nosotros tenemos la garantía firmada por Cristo de que el precio por nuestro pecado fue pagado completamente. Y sus cuentas, como dicen sus arcas, son infinitas. Él tiene con qué pagar todo nuestro pecado. Su sacrificio fue eficaz y fue hecho una vez y para siempre. Esa es la sublime gracia del poderoso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. No puedes hacer nada por ti mismo. No tienes cómo pagar por tus pecados. Ni por más que te esfuerces, ni por más que quieras y desees. Pero Cristo dijo, cárgalo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Y Él pagó el precio completo por nuestros pecados. Y ahora por medio de su redención, nosotros no solo somos perdonados, sino somos vistos por Dios como si jamás hubiésemos pecado. Así como Pablo le dice a Filemón, acéptalo como me aceptarías a mí. Así Jesús le dice al Padre, en mi nombre, acéptalos como me aceptarías a mí. Termino con esto. Hay un juego de palabras aquí. Versículo 12. Pablo dice que Onésimo es su mismo corazón. Como si estuviera enviando su corazón a Filemón. Versículo 20 dice Pablo, recrea mi corazón en Cristo. ¿Qué es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón? Que recree, que conforte a Onésimo en su lugar, porque Onésimo está afligido por la culpa del pecado, él está en vergüenza por su pecado y está en una necesidad de ser confortado. Recrea mi corazón. Y en el versículo 7 Pablo menciona esta habilidad de Filemón, por lo cual en sus oraciones pide y está alabando de cierta manera esta habilidad. Porque los corazones de los santos han sido confortados, recreados por ti. Tú tienes esa habilidad para tomar estos corazones afligidos y confortarlos, recrearlos. Filemón, eres famoso por ser un consolador de corazones. Ahora te ruego que por amor a mí, que consueles mi corazón que te he enviado en la persona de Onésimo. Y así como consuelas a otros hermanos, consuela a Onésimo. Perdónalo. Ámalo y en gracia usa tu don para confortar, que es para confortar a los hermanos, para que confortes a Onésimo que está en este dolor, en esta angustia. Esto es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón en esta carta, que lo reciba con amor fraternal y lo trate como cualquier otro hermano, que lo conforte, que lo anime. Y esto solo sería por medio del perdón. Entonces esta carta nos da una ilustración del amor, una ilustración del perdón, una ilustración de la gracia. Nos enseña cómo debemos llevar nuestras relaciones entre hermanos, cómo debemos amarnos los unos a los otros, cómo debemos perdonarnos los unos a los otros. Y esto debe de hacerse en gracia. No porque se merezca nuestro amor, no porque se merezca nuestro perdón, pero por la gracia que hemos recibido en Cristo, esa misma gracia, por esa misma gracia debemos amarnos y debemos perdonarnos unos a otros. Pero el poder vivir, el poder lograr vivir de esta manera, no está en nosotros. Solo está en Cristo Jesús. Es por su gracia, por la obra, por su obra en la cruz, que nosotros podemos vivir el Evangelio en amor, en perdón y en gracia los unos con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Dios bueno, te damos gracias por que tú nos has amado tanto. Nos has dado de tu gracia, de tu misericordia. Tú nos has abrazado con tanto amor que hemos recibido. ¿Cómo no podemos amar a otros hermanos? ¿Cómo no podemos vivir en amor y en perdón? Yo sé que hay situaciones difíciles, que son difíciles de perdonar. Pero tú nos has amado tanto. Ayúdanos a ver a Cristo. Y en ese amor con el cual tú nos has amado, podamos nosotros amar y perdonar
a nuestros hermanos y mostrarles esa gracia y darle gracia lo que hemos recibido de gracia. Es tu gracia inmensurable. Llénanos de este amor que es en Cristo Jesús. Llena tu iglesia de este amor y de este perdón. Te pido en el nombre de Cristo. Amén.